preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo 4. Del amor de Dios. Interrogado Cristo antes de su pasión por legisperitos sobre cuál fuese el mayor y primer mandamiento, dijo: Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. Y en verdad, este es muy claramente el mayor, y el más noble, y el más útil entre todos los mandamientos. En este se encierran todos los demás. Pero, para poder cumplir perfectamente con este precepto del amor, 4 cosas se requieren. La primera es la recordación de los divinos beneficios, porque cuanto tenemos, el alma, el cuerpo, los bienes exteriores, de Dios los tenemos. Y por eso es forzoso servirle con todas las cosas y que lo amemos con perfecto corazón. En efecto, demasiado ingrato es el que pensando en los beneficios de alguien, no lo ama. Recapacitando en estas cosas, decía David, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Tuyas son todas las cosas, las que de tus manos hemos recibido son las que te damos. Y por eso en alabanza de David dice el eclesiástico, capítulo 47, versículo 10. Con todo su corazón alabó al Señor y amó al Señor que lo creó. La segunda es el considerar la divina excelencia. En efecto, Dios es más grande que nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 3. Así es que si le servimos con todo el corazón y con todas las fuerzas, aún así no es lo suficiente. Eclesiástico capítulo 43, versículo 32 y 33 nos dicen: Alabando al Señor cuanto podáis, aún así Él estará muy por encima. Al bendecir al Señor, exaltadlo cuanto podáis, pues Él es más grande que toda alabanza. La tercera es la renunciación de lo mundano y terreno. En efecto, gran injuria le infiere a Dios el que lo iguala con algo. Isaías capítulo 40, versículo 18 nos comenta: ¿Con qué compararéis a Dios? Pues bien, a Dios lo igualamos con otras cosas cuando al mismo tiempo que a Dios amamos cosas temporales y corruptibles. Pero esto es del todo imposible, por lo cual se dice en Isaías capítulo 28, versículo 20: Tan estrecho es el lecho que uno más se caería, y tan chica la cobija que no podría cubrir a otro más. Aquí el corazón del hombre es asimilado a un lecho estrecho y a una cobija chica. En efecto, el corazón humano es estrecho con relación a Dios, por lo cual cuando en tu corazón recibes algo que no sea Él, a Él lo arrojas, porque Él no tolera copartícipe en el alma, como tampoco el varón lo acepta en su esposa. Por lo cual dice él mismo en Éxodo capítulo 20, versículo 5, Yo soy tu Dios celoso. En efecto, Él no quiere que amemos nada tanto como a Él o fuera de Él. La cuarta es el evitar totalmente el pecado. En efecto, nadie que viva en pecado puede amar a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice: No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es que si vivís en pecado, no amáis a Dios. En cambio, le amaba el que le decía en Isaías capítulo 38, versículo 3: Acuérdate de que he andado fielmente delante de ti y con perfecto corazón.
Y Elías decía en Tercera de Reyes capítulo 18 versículo 21, ¿hasta cuándo cojearéis de un lado y de otro? Así como el que cojea se inclina ya de un lado, ya del otro, así el pecador ora peca, ora se esfuerza por buscar a Dios, por lo cual le dice Joel capítulo 2 versículo 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Pero contra este precepto de la caridad pecan dos categorías de hombres. El descuido. Aquellos, es claro, que evitan un pecado, por ejemplo, el de la lujuria, pero cometen otro como el de la usura. Pero no obstante se dañan porque quien peca en un punto se hace reo de todos, como dice el apóstol Santiago en capítulo 2, versículo 10. El que encubre pecados. También hay algunos que confiesan unos pecados y otros no, o dividen la confesión en varias, según los diversos pecados. Pero estos no ganan mérito, por el contrario, pecan en todas porque intentan engañar a Dios y cometen una división en el sacramento. En cuanto a los primeros, alguien ha dicho, es impío esperar de Dios la mitad del perdón. En cuanto a los segundos, dice el Salmo en el capítulo 61, versículo 9, derramad ante Él vuestros corazones. Porque es claro que en la confesión se debe revelar todo. Ya se demostró que el hombre debe darse a Dios. Ahora es menester considerar qué es lo que el hombre debe dar de sí a Dios. Pues bien, 4 cosas debe darle el hombre a Dios. Esto es, el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Por lo cual dice San Mateo capítulo 22 versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu capacidad. Esto es, con todas tus fuerzas. El corazón, intención. Pero es de saberse que por corazón se entiende aquí la intención. Ahora bien, la intención es de tal fuerza que todas las obras las domina. Por lo cual, las buenas acciones hechas con mala intención se convierten en malas. Lucas capítulo 11, versículo 34 nos dice, si tu ojo fuere perverso, todo el cuerpo estará en tinieblas. Esto es la intención. Toda la masa de tus buenas obras será negra. Por eso en todas nuestras obras la intención se debe poner en Dios. Dice el apóstol en 1 capítulo 10, versículo 31. Ya comáis, ya bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero no basta la buena intención. Antes bien es necesario que haya también recta voluntad, significada por el alma. En efecto, frecuentemente se obra con buena intención, pero inútilmente porque falta la recta voluntad. De modo que si alguien roba para alimentar a un pobre, hay cierta buena intención, pero falta la debida rectitud de la voluntad, por lo cual no se justifica ningún mal hecho con buena intención. Romanos capítulo 3, versículo 8 nos dice, los que dicen, hagamos el mal para que venga el bien serán justamente condenados. El alma, recta intención. Ahora bien, hay buena voluntad con recta intención cuando esa misma voluntad concuerda con la voluntad divina, lo cual pedimos diariamente diciendo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y el Salmo 39, versículo 9 nos dice, en hacer tu voluntad me complazco, Dios mío. Por lo cual se dice, amarás al Señor con toda tu alma.
En efecto, en la Sagrada Escritura frecuentemente el alma designa la voluntad, como en Hebreos capítulo 10, versículo 38, que nos dice: Si el justo defecciona, no complacerá a mi alma, esto es, a mi voluntad. La mente, conocimiento. Pero a veces ocurre que hay buena intención y buena voluntad, habiendo un pecado en el pensamiento, por lo cual debemos darle a Dios el entendimiento entero. Dice el apóstol en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5: doblegando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En efecto, muchos no pecan de obra, pero frecuentemente quieren pensar en los pecados mismos. Y contra ellos dice Isaías capítulo 1, versículo 16: disipad la maldad de vuestros pensamientos. Muchos hay igualmente que, confiando en su propia sabiduría, no quieren dar su asentimiento a la fe, y éstos no entregan la mente a Dios. Contra ellos se dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5: no te apoyes en tu propia prudencia. Todas nuestras fuerzas. Pero todo esto no basta. Es menester también darle a Dios toda nuestra pujanza y todos nuestros ímpetus. Salmo 58, versículo 10 nos dice: para ti guardaré mi pujanza. En efecto, hay algunos que emplean sus ímpetus en pecar, y en esto muestran su fortaleza. Contra ellos dice Isaías capítulo 5, versículo 22: ay de vosotros los valientes para beber vino, los varones fuertes para provocar la ebriedad. Otros manifiestan su poder o valor en dañar al prójimo, y deberían demostrarlo socorriéndolo. Proverbios capítulo 24, versículo 11 nos dice: libra a los que son llevados a la muerte, y no ceses de librar a los que son arrastrados a la ruina. Así es que para amar a Dios debemos darle la intención, la voluntad, la mente, los ímpetus.